Buenos días otra vez. Bueno, pues continuemos lo que estábamos hablando sobre tal vez la posibilidad de la gestación fuera del cuerpo de las mujeres y sus consecuencias. Y yo estoy profetizando que esto pasará y no dentro de demasiado tiempo. Y el último párrafo que decía me refería a esa maternidad subrogada, que es un tema de pura maldad intelectual. Pensar que una madre va esto, que crece una vida en su interior, lo hace por medio de un servicio, mediante un pago. Me parece una cosa terrible. En fin, continuemos. Si se unen estas posibilidades con las derivadas de la clonación, la recombinación del ADN y el resto de las posibilidades dimanantes de los genetistas y de los biólogos moleculares, el panorama que se nos abre es de tales dimensiones que en la imaginación alcanza a desarrollar todas las posibilidades que los científicos que trabajan en estos campos nos irán ofreciendo en una continuada cascada de sorpresas sin fin. Y seguramente la amarga polémica de la licitud de los llamados vientos de alquiler, que tan tremendo pago emocional realizan todos los intervinientes, morirá antes prácticamente de haber nacido, ya que las posibilidades para la paternidad y la maternidad que se abre a un panorama de posibilidades infinitas en la gestación en la que no se necesite el embarazo en el cuerpo femenino, de manera que tendremos hijos con un solo padre o madre, o con padres y madres del mismo sexo, con padres y madres de número variable, con aportaciones genéticas de distintas procedencias y proporciones, incluso con hijos de diseño, de genética diseñada, hechos de sueños y no de herencia genética personalizada. ¿Alguien puede imaginar siquiera una sucesión ininterrumpida de Mozart, de Cervantes, de Shakespeare, de Rembrandt, de Newton, de Einstein, que puedan seguir pensando y trabajando durante milenios? ¿Alcanzaremos esos niveles o más? Sí. ¿Alcanzaremos esos niveles o más? Sí. ¿Os asusta? El gran problema es que la sociedad actual no podrá de ninguna manera soportar el aumento de la duración de la vida ni tan siquiera en 50 años más. Todos los sistemas sociales colapsarán, como ya está empezando a pasar, solamente con ligeros aumentos en la longevidad. Algunos malpensados maliciosos empiezan a pensar que esta pandemia del coronavirus es un intento exitoso de solucionar ese problema mediante poda selectiva. Los viejos. ¿Aciertan? ¿Cabe en cabeza humana tanta maldad? Cabe. En este campo, como en tantos otros, el hombre está al borde de cambios absolutamente definitivos y que para la historia de la humanidad supondrá un antes y un después. Por eso digo una y otra vez que tenemos que repensar el mundo por completo, porque tenemos unos cambios de una importancia absolutamente trascendental. Tanto es así, como se ha desarrollado parcialmente en los párrafos anteriores, que probablemente se tenga la posibilidad muy cercana de autoclonaciones, desde un solo individuo, totales o parciales, de descendencia a partir de un solo individuo o de dos del mismo sexo, incluso la recombinación de distintas herencias genéticas y la manipulación de la propia herencia genética e incluso la síntesis artificial de esperma y óvulos, los seres humanos a la carta, con lo cual no nos libraremos de los dolores y de los vértigos de la inteligencia, pero muchas miserias físicas serán solo un mal recuerdo. El tema está que la biología está teniendo el conocimiento y tenemos el plano y los materiales. Lo repito otra vez. El tema de fondo está que la inteligencia humana ha llegado en estos campos al conocimiento, al plano constructivo y a los materiales. ¿Tengo que decir algo más? En definitiva, sería la socialización de la salud, de la belleza, del equilibrio físico, sexual y mental, de la producción hormonal adecuada, de los equilibrios regenerativos celulares, de las potencialidades orgánicas, incluidas las bases materiales de la inteligencia, propiciadora de equilibrios orgánicos, organismo que no es otra cosa. El organismo no es otra cosa que el sitio, la casa en el que yo vivo. Que lejos de propiciar la uniformidad y alineamiento nos proporciona más adecuadas y firmes bases para los desarrollos integrales del ser humano, especialmente los intelectivos, que son lo fundamental, lo que fundamentalmente somos. Lo que fundamentalmente somos es
el conocimiento y la inteligencia. Eso es lo que es individuo por individuo. No tenemos otra diferencia. El soporte orgánico da exactamente lo mismo. Y eso nos hará libres, al fin, de tantas miserias y de tantas limitaciones, tanto físicas como intelectuales. Estoy hablando de otra humanidad al completo, que es hacia donde vamos dirigidos a velocidad de crucero sin saberlo. Un tema menor, pero de gran importancia futuro, tiene que ver con nuestra alimentación. Una parte de la humanidad sensible ha decidido ser vegetariana, renunciar a las proteínas de origen animal en su dieta alimenticia, ya que en su opinión disponemos para nuestro uso de nuestros hermanos irracionales que son poseedores de una vida y de un cierto nivel de conciencia difusa en muy distintos grados, más el dolor que les infligimos en su estabulación y en su muerte. Algunos pocos fanáticos animalistas y vegetarianos agresivos hacen recordar el pensamiento de Calderón de, comillas, hombres existen que son fieras para el hombre y que son hombres para las fieras. Eso dicho en el tiempo en que Calderón lo dijo, tiene un alcance. Esas son las inteligencias preclaras. Moderación y sentido común a ser posible. Y es casi nunca lo es, que cuando la persona cae en fundamentalismos, en que el alma ya no es dueña de sí misma, miramos sin ver, escuchamos sin oír y comemos sin que los alimentos tengan sabor. Lo dijo Confucio. Cuando la persona cae en fundamentalismos, el alma ya no es dueña de sí misma, miramos sin ver, escuchamos sin oír y comemos sin que los alimentos tengan sabor. Qué hermoso pensamiento, ¿verdad? También las plantas participan de las mismas cualidades. Son igualmente seres vivos y a lo que parece poseedores de algunos síntomas de difusa consciencia, según los resultados de los experimentos con música y otros amables estímulos en su cuidado y desarrollo, y por tanto con alguna capacidad para el sufrimiento. Señores vegetarianos, cuando coméis plantas también sufren. También sufren. Tal línea de pensamiento, de gran belleza sin duda, el pensamiento es muy hermoso, nos lleva al ideal jainista, en guiones, los que consideran que todas las religiones son una y a todo el universo como a una unidad viviente sin que haya ninguna diferencia entre todos los seres vivos. Y lo que le lleva al concepto de sanidad conocido como sadekana, que es la muerte por inanición. El ideal jainista es la muerte por inanición, eso te lleva a la santidad. Y sin embargo, la vida en su interdependiente conjunto consiste en matar para sobrevivir. Toda la naturaleza de los seres vivos, incluidos los vegetales, es matar para comer, ingeniarse para no morir y ser comido. Y matamos sin duda ni compasión, ya que por millones matamos bacterias simplemente con nuestros hábitos higiénicos, y por millones matamos virus y bacterias combatiendo infecciones y enfermedades. Incluso las batallas despiadadas que se libran entre nuestros mecanismos de defensa y microorganismos invasores, y por miles de millones a los organismos inferiores y muchísimo superiores simplemente con las redes eléctricas, carreteras, mataderos industriales, pesca, etcétera, etcétera, etcétera. Y por billones con los plaguicidas agrícolas y contaminaciones de suelos y de aguas con productos químicos, de tal manera que los inocentes cereales y vegetales vienen también acompañados de muchas muertes, ya que toda la naturaleza entera siempre mata para sobrevivir, y sobreviven siempre los más eficaces asesinos. Si tú eres partidario de respetar la vida, tendrás que respetar las pulgas y tendrás que no despiojar a tus hijos y tendrás que no combatir con antibióticos las infecciones, tendrás que ver cómo se mueren tus hijos con una infección. ¿Estás dispuesto a respetar la vida? Pues esto es la vida en su totalidad. Esta es la vida en su totalidad. Es ridículo a estas alturas tener que recordar lo evidente, y lo evidente es que, comillas, la cadena trófica describe perfectamente el proceso de transferencia de sustancias nutritivas a través de las diferentes especies de una comunidad biológica, en el que cada uno se alimenta del precedente y es el alimento del siguiente. Y es un pensamiento de Wikipedia. Lo repito. La cadena trófica describe perfectamente el proceso de transferencia de sustancias nutritivas a través de las diferentes especies de una comunidad biológica, en el que cada uno se alimenta del precedente y es el alimento del siguiente. Wikipedia. La cadena alimentaria está compuesta fundamentalmente de 3 niveles tróficos.
empezando por la materia inorgánica y la fotosíntesis principia la vida y la transferencia de energía que posibilita la vida en su conjunto en los productores, que son el alimento de los consumidores, que finalmente son el alimento de los descomponedores, y punto final. ¿Debemos de prohibir que coma el león? Repito, ¿debemos de prohibir que coma el león? Porque el león no es vegetariano. Y vosotros que propiciáis y que ahora está en toda la libertad de los animales, el león está en libertad. ¿Lo convertimos en vegetariano? ¿Se lo educamos para que convertirlo en vegetariano? La naturaleza al completo elabora diligentemente la danza macabra de la vida y de la muerte, donde el total impacto de los instintos vegetarianos, incluso en la humanidad al completo, sería en la práctica igual a cero. En la batalla sangrienta de la vida tenemos la importancia que tenemos, en repercusión mucha, en números muy poca. Y recordar a los animalistas que llaman asesinos a los que matan animales, que tan asesino es quien mata bacterias combatiendo una infección o despiojando a sus hijos o eliminando de cucarachas o pulgas su casa, como el que come proteínas de origen animal. Tan asesino es cualquiera, o respeta la vida al completo, en cuyo caso te mueres, quiero decir, no comes y te mueres, llegas a la santidad jainista. Y si no, cállate. Y tú prefieres que ser vegetariano, tú mismo, pero no intentes educar a los demás. ¿De acuerdo? Lear Kate, vegana radical durante 20 años y hoy sufriente de diversas enfermedades, degeneración articular, hipoglucemia, depresión, etc., como consecuencia directa de esta dieta, afirma en su obra El mito vegetariano que la agricultura es la cosa más destructiva que los humanos hemos hecho al planeta y que, comillas, la agricultura es carnívora, lo que se come son ecosistemas y los ingiere enteros. La agricultura es carnívora, lo que se come son ecosistemas enteros y los ingiere enteros. Véase el Amazonas y la agricultura. O tu propio país, no tiene nada más que verlo. Todos los campos rotulados, en fin, la agricultura, esto que domina el continente. Y ves lo que ha hecho la agricultura con los espacios naturales. Con nuestro modelo poblacional en duplicaciones demenciales cada 35 años no tenemos a largo plazo solución ninguna, ni desde la alimentación actual ni desde las soluciones vegetarianas. Cualquier intento de conservar la naturaleza que conocemos está condenado desde ya. Yo luego doy soluciones, pero esto, por el camino que vamos, esto es así. Hablaremos de esto. El problema importante no es entre omnívoros o vegetarianos. El problema que nadie quiere mirar es nuestra bomba atómica del futuro, la explosión demográfica que sin una corrección inmediata y enérgica nos hará caníbales a todos. No habrá otros recursos alimenticios. Y hoy nadie se atreve a decirlo. El futuro de la humanidad será caníbal, nos tendremos que comer los unos a los otros. Si no tomamos medidas correctoras muy enérgicas. Como es un tema que realmente la gente no lo quiere ver, hablaré de ello y me extenderé un poquito más. Lo que sucede en la actual controversia social, tan menor intelectualmente, tan menor entre vegetarianos y carnívoros, es un tema tan menor intelectualmente, es que somos incapaces de imaginar nuestra auténtica situación y actuación en la vorágine cruenta de la vida y reservamos nuestra compasión, por falta de imaginación, únicamente a los organismos superiores, cuando de cierto toda la vida es igual de importante o igual de insignificante, cuando la consciencia está ausente incluso para los seres conscientes, ya que generación por generación todos somos desechados y eliminados en tiempos diferentes marcados por el simple azar, que según definía Breton, es el único sistema matemático absolutamente justo. Si la vida nos destruye a nosotros, generación por generación, ¿lo quieres pensar de verdad? Pero Balzac afirma que eso que llamamos azar es el resultado final de una inmensa ecuación de la cual ignoramos la mayor parte de las incógnitas que la componen. Y sin que en el gigantesco compás del tiempo las diferencias en duración de la vida tengan ninguna importancia mensurable. La única diferencia entre un vivo y un muerto es simplemente un tema temporal, entre comillas. Sí, esa es la única diferencia entre un vivo y un muerto. Únicamente un tema temporal. Las proteínas de origen animal en la dieta humana parecen ser los responsables de nuestros desarrollos encefálicos y por tanto intelectivos. Y será difícil renunciar a nuestra naturaleza profunda y a nuestra salud evitando este tipo de proteínas.
La alimentación no es un tema menor que pueda cambiarse alegremente, es la adaptación de la especie a millones de años de evolución y hoy lo estamos viendo y sufriendo con la globalización y el comercio mundial de alimentos, tantas intolerancias alimenticias y tal explosión de alergias. El gran contaminante de la tierra somos nosotros, que comemos 3 veces al día. Nosotros estamos esquilmando absolutamente todo. El ser humano, durante millones de años, ha tenido una dieta alimentaria de proximidad y su organismo está adaptado perfectamente a esta dieta. Con la globalización alimentaria, en menos de 50 años hemos incorporado alimentos absolutamente ajenos a nuestras dietas históricas y su asimilación está resultando mucho más complicada de lo que era imposible imaginar o prever y de la que nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar. Los que comercian con alimentos alrededor del mundo les da absolutamente lo mismo. Que haya más o menos enfermos o más o menos alergias, en fin. Bueno, todavía no sabemos el costo final en salud humana a medio y largo plazo. El número de alergias e intolerancias alimentarias han crecido exponencialmente. Yo tengo algunas dudas porque no sé si es que antes no se sabía y la gente se moría y no sabía de qué se moría, o realmente este panorama de enfermedades extrañas, de enfermedades que nadie ha oído hablar nunca, de intolerancias que no sabíamos que existían, es un tema de esta globalización alimentaria. Yo no tengo la seguridad completa de que efectivamente, por ignorancia, no hayamos conocido muchas de las enfermedades que son ahora mismo evidenciadas por la moderna medicina y que antes, pues en fin, pues se ha muerto y punto pelota. En fin, nuestro increíble desarrollo encefálico para un mamífero de nuestro peso, a juicio de los especialistas, únicamente ha sido posible merced a nuestro cambio de dieta con la incorporación de proteínas de origen animal que permitió alimentar de la energía necesaria a un órgano, el cerebro, que representando solo el 2% de la masa corporal, consume casi un 25% del total energético necesario para el organismo. Nuestro cerebro necesita el 25% de los alimentos para alimentarse energéticamente. Las proteínas de origen animal fueron pues el gran desencadenante de lo que nos ha hecho ser humanos, la inteligencia, que hoy se revuelve horrorizada y compasiva contra su propia génesis y no sabemos si contra su presumible evolución dinámica. Comillas. La vida es un sueño, el despertar es lo que nos mata, de Virginia Woolf. Seguramente la solución vendrá en la dirección contraria. Todo parece indicar que en nuestros próximos futuros la biología nos proporcionará métodos más eficientes para la producción de proteínas animales, incluso de superior nivel, variedad y calidad, sin necesidad de animales encefalizados a ningún nivel en bancos celulares. El ciclo fotosíntesis vegetarianos es realmente sencillo y los cultivos celulares más y de muy rápido desarrollo, y seguramente será posible conseguir algún día productores de todo tipo de carnes en un ciclo productivo mucho más sencillo, más eficaz, más rápido, más compasivo y más económico. No es nada más que una idea que lanzo hacia el futuro, pero creo que tiene grandes posibilidades de que esto sea así. Y además seguramente imprescindible si la población humana continúa con estas tasas de crecimiento, ya que con los métodos tradicionales de ganadería y agricultura no podremos sobrevivir. Es imposible de alimentar a la humanidad a este nivel de crecimiento. Es imposible. Ya digo que al final, si no tomamos medidas muy drásticas y muy urgentes y muy próximas, hablaremos de esto, de población en su momento, pero si no tomamos medidas muy urgentes, seremos caníbales obligatoriamente, no habrá otras proteínas. Y digo que como ejemplo, solo el ganado vacuno consume el 70% de la producción agrícola y está produciendo como subproducto digestivo metano en proporciones increíbles, afectando la composición atmosférica gravemente y aumentando los gases de efecto invernadero. Y la agricultura necesitaría la rotulación entera de toda la superficie del planeta y casi todo el agua dulce planetaria disponible, con lo cual todos los ecosistemas y toda la vida salvaje asociada desaparecería. La alimentación humana pedirá que toda la superficie del planeta sea agrícola. Y toda la vida que no sea la nuestra desaparecería. Y a continuación la humanidad
también desapareceremos nosotros. Cuando un nivel trófico desaparece, desaparecen todos los siguientes. La vida es como un castillo naipe, donde todas y cada una de las cartas son la base del siguiente nivel, son necesarias. Si quitas una, se caen todas. Naturalmente las cosas nunca son tan sencillas. Si consiguiésemos producir carne sin base animal, lo que también habríamos conseguido es condenar a muerte, a la extinción, a toda la cabaña ganadera humana que nos acompaña simbióticamente desde el Neolítico. Y antes como caza, eso sí, sin la crueldad de la muerte, solo con la silente crueldad de no permitirles nacer. Como hoy ya pasa por motivos económicos, entre otros muchos, con los machos vacunos que solo se salvan los procreadores, los pocos reservados como productores de esperma. El resto se le sacrifica para carne al poco nacer por su nulo rendimiento económico. Las vacas y otros muchos animales hay mucho tiempo que dejaron de tener vida sexual, solo inseminación artificial, dentro de la lógica implacable de los rendimientos económicos y de la eficacia del cuidado de las líneas genéticas, tanto en la agricultura como en la ganadería. Exactamente para la población humana, lo mismo que pretendió Hitler y todos los supremacistas raciales que siguen acariciando el mismo tipo de ideas al día de hoy. Y lo dejo. Disculparme los vegetarianos si el ataque ha sido un poco duro. Pero la verdad es que hay que repensar. Lo tenéis que repensar un poquito más.